Abraham y Sara. La vida de este hombre y esta mujer extraordinarios comenzó 352 años después del diluvio, unos 251 años después de que las naciones se dispersaran desde Babel. Abraham, originalmente conocido como Abram, era hijo de Taré. Nació en la ciudad de Ur, en Caldea, 2017 a.C., la novena generación de Sem, hijo de Noé. El nacimiento de Abraham ocurrió solo 2 años después de la muerte de Noé. Como era común en Caldea, Taré y su familia estaban sumidos en la idolatría. La adoración del único Dios verdadero había sido oscurecida por una religión engendrada por la imaginación humana. Adoración de ídolos mudos, servicio al sol, la luna y las estrellas, ritos inmorales de fertilidad y otras prácticas paganas que fueron continuadas después del diluvio por la familia de Cus, el nieto de Noé. La sede religiosa y política de la época era Babilonia, fundada por Nimrod, un semillero de corrupción e inmoralidad. Pero la tradición implica que Abraham era un hombre bien educado, que tenía un gran entendimiento y visión de las cosas espirituales. Esto lo impulsó a razonar contra otros sabios caldeos que debía haber un solo Dios verdadero, un creador de toda vida. Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 7, Josefo. Cuanto más exponía sus argumentos racionales, más se enojaban sus oponentes, hasta que llegaron a amenazarlo de muerte. Finalmente, Taré tuvo la sensatez de salir de Ur y dirigirse al sur, hacia Canaán. Génesis 11:31. Abraham, su esposa Sarai, una media hermana, su sobrino huérfano Lot y sus sirvientes tomaron todas sus posesiones y se fueron con Taré a una ciudad llamada Harán. Debieron haber formado una caravana considerable porque evidentemente eran una familia adinerada con muchos sirvientes. Génesis 14:14. Se establecieron nuevamente en Harán y vivieron allí hasta que Taré murió a la edad de 205 años. Abraham, según Josefo, continuó estudiando y enseñando y se ganó una reputación de ser un hombre justo y recto, así como un científico experto. Después de la muerte de Taré, Dios le habló directamente a Abraham, sin duda una ocasión memorable y aterradora, pero que dio inicio a una relación y una amistad que duraría hasta la muerte de Abraham. Dios le pidió a Abraham que abandonara a Harán y a sus parientes y fuera a una tierra más al sur. Le prometió hacer de Abraham una gran nación, a través de la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra, hablando proféticamente del nacimiento de Cristo a través del linaje de Abraham. Así que, a la edad de 75 años, sin darle a Dios ningún argumento ni excusa, Abraham se movió de nuevo. Génesis 12:4. Tomó a Sarai, Lot, varios cientos de sirvientes y todas sus posesiones y partió hacia Canaán. Esta fue una procesión aún mayor que la anterior. En Canaán, Dios no solo le habló a Abraham, sino que en realidad se le apareció y le prometió que algún día sus descendientes serían dueños de la misma tierra donde él ahora estaba. Abraham construyó un altar allí y adoró. Establecieron un campamento en una montaña cercana y construyeron otro altar. Pero debido a una hambruna en la zona, no pudieron comprar suficiente alimento para su casa y sus sirvientes y decidieron ir más al sur, a Egipto. Génesis 12:10. Abraham y su tropa vivieron en Egipto durante varios meses. Josefo dice que instruyó a los eruditos egipcios en la ciencia y de hecho les enseñó aritmética. La Biblia, sin embargo, registra un incidente menos favorable: el engaño calculado de Abraham y Sarai al faraón. Parece que Sarai era una mujer sorprendentemente hermosa. Probablemente tenía la piel más clara que las mujeres de Egipto, una tez encantadora y posiblemente incluso era rubia, un premio para el harén de cualquier rey. Incluso hoy en día, en algunas partes del mundo árabe, se considera que trae especialmente buena suerte ver o tocar a una mujer rubia.
Los príncipes del faraón estaban tan abrumados por la belleza y los modales de Sarai que le recomendaron que la tomara como esposa. Anticipando tal problema, Abraham y Sarai acordaron que debían afirmar que ella era su hermana y no su esposa, porque temían que se llevaran a Sarai por la fuerza y que Abraham fuera asesinado. Cuando el faraón vio a Sarai y le dijeron que era la hermana de Abraham, en realidad era su media hermana, la quiso de inmediato. Él le dio a Abraham una pequeña fortuna en regalos, ovejas, bueyes, asnos, camellos, sirvientes y siervas, y recibió a Sarai en su casa. A sus 66 años debía de ser una belleza bien conservada. Pero mientras Sarai se preparaba para su velada con el faraón, Dios lo hirió con una enfermedad y le dijo que no pusiera la mano sobre ella, pues era la esposa de Abraham. En ese momento el faraón llamó a Abraham y lo reprendió por no haber dicho la verdad. Luego le devolvió a Sarai y los despidió, avergonzado y perturbado por el incidente. Sin embargo, evidentemente no se acordaba de sus regalos, porque Abraham regresó a Canaán más rico que antes. Génesis 13, 1-2. De hecho, Abraham y Lot tenían tantos rebaños ahora que sus pastores discutían por los pastos. Abraham sugirió que se separaran y le dio a Lot la elección del territorio. Él eligió la llanura del Jordán y Abraham permaneció en Canaán. Pero Dios le dijo nuevamente que eventualmente poseería toda la tierra de esa zona, incluso la parte que Lot había tomado. Un capítulo notable en la vida de Abraham siguió. Sodoma y Gomorra fueron derrotadas en batalla por una alianza de 4 reyes asirios. Lot ayudó a luchar contra ellos, pero él y su familia fueron capturados para ser llevados con sus posesiones a Asiria como esclavos. Génesis 14:12. Cuando Abraham escuchó las malas noticias, armó a 318 de sus sirvientes varones, persiguió y derrotó a los reyes y rescató a Lot y a todos los demás que estaban cautivos. También recuperó todas las posesiones robadas de Sodoma y Gomorra. Al regreso de Abraham, un llamado Melquisedec, rey de Salem o paz, lo recibió y le proporcionó una comida de pan y vino. Este Melquisedec, también llamado sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham y al Dios Altísimo, Dios el Padre, y luego recibió de Abraham una 10ª parte de todo el botín que había recuperado de la batalla. Melquisedec fue sin duda una manifestación humana de la persona misma y del oficio sacerdotal del Hijo de Dios, aquel que más tarde se convirtió en Jesucristo. Salmo 110:4 y Hebreos 7:21. Melquisedec no tenía genealogía registrada, Hebreos 7:3, porque era un miembro de la deidad. El mismo Dios, Yahvé para los hebreos, que estuvo presente en la creación, que se le apareció en Canaán, ahora le reveló a Abraham su sacerdocio real, profético del Cristo resucitado. Después de pagar el diezmo a Melquisedec y restaurar las posesiones de Lot, Abraham devolvió el resto del botín al rey de Sodoma. Se negó a tomar nada para sí, aunque le era lícito quedarse con todo. Pidió solo recibir lo que los jóvenes ya habían comido, y solicitó que se le diera una parte justa a 3 aliados que se habían unido a él en la batalla. Una tarde Dios vino a Abraham en una visión y le prometió un hijo propio, ya que Sarai era estéril y Abraham no tenía hijos. Esta era una buena noticia. Abraham estaba empezando a pensar que el mayordomo de su casa, Eliezer de Damasco, podría terminar siendo su único heredero legítimo, ya que Eliezer era el primer hijo varón nacido en su casa. Pero Dios le dijo a Abraham que el heredero sería su propio hijo, y nuevamente le prometió descendientes sin número, así como la posesión de toda la tierra circundante. Abraham creyó a Dios, pero le pidió una señal. Dios le obedeció. Le ordenó a Abraham que preparara varios animales para una ofrenda quemada, pero que colocara sus cadáveres en la tierra sin fuego. Abraham hizo lo que se le dijo,
protegiendo la carne de las aves carroñeras hasta la puesta del sol. De repente cayó en un sueño profundo y Dios le mostró en visión lo que le sucedería a sus descendientes durante un periodo de 400 años después de su muerte en tierras ajenas. Una profecía que incluía la esclavitud de Israel en Egipto y la futura conquista de la tierra prometida. Pero Dios le dijo a Abraham que viviría hasta una edad avanzada y moriría en paz. Génesis 15, del 13 al 15. Después de que el sol se puso por completo y oscureció, Abraham observó con los ojos muy abiertos cómo Dios consumía la carne del animal con un milagro de humo y fuego, una señal de su promesa. Por supuesto, Abraham le contó más tarde todo esto a Sarai. La promesa de un heredero legal, de que su familia se convertiría en una nación de personas y tierras desde el Nilo hasta el Éufrates. Sarai estaba feliz por todo, excepto por ser estéril. ¿Cómo podría ella, que ahora tenía unos 76 años, tener un hijo? Sarai estaba convencida y persuadió a Abraham de que Dios debía querer que su heredero naciera de una concubina. Ella eligió a su sierva Agar y se la dio a Abraham como esposa, una esposa de menor rango que ella. Agar dio a luz a Ismael y supusieron que él era el heredero que Dios había establecido. Pero esto no fue así. Cuando Abraham tenía 99 años, Ismael tenía ahora 13, Dios se le apareció de nuevo y repitió sus promesas de un heredero, muchos descendientes, tierra y bendiciones, pero con la condición de que Abraham sirviera a Dios de todo corazón. Génesis 17, 1-2. Abraham se postró en el suelo con su rostro hacia la tierra mientras Dios hablaba. Dios le explicó que el nombre de Abraham ahora sería cambiado a Abraham, que significa padre de una multitud, porque él sería padre de muchas naciones. También le pidió a Abraham que ahora le mostrara a Dios una señal de buena fe, que él y todos los varones de su casa, incluidos los sirvientes, fueran circuncidados. Esto sucedió ese mismo día. Luego Dios cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, porque dijo: la bendeciré y te daré un hijo de ella. Ella será madre de naciones. Esto le pareció a Abraham terriblemente gracioso, que tuvieran un hijo en su vejez. Él tenía casi 100 años y Sara 90. Le pidió a Dios que permitiera que Ismael fuera su heredero. Versículos 17 y 18. Pero Dios le respondió que, en efecto, Sara daría a luz un hijo y que se llamaría Isaac, que significa risa, porque Abraham reía. Poco tiempo después, Dios, acompañado por 2 ángeles, visitó a Abraham nuevamente, esta vez en su propia tienda. Génesis 18, 1-2. Aparecieron en forma humana. Un sirviente les lavó los pies y les sirvieron un delicioso almuerzo de ternera, galletas, mantequilla y leche. Hacía demasiado calor en la tienda, así que comieron al aire libre bajo la sombra de un árbol. Allí Dios le dijo nuevamente a Abraham que Sara tendría un hijo, y aunque ella ya había pasado la edad de tener hijos, él restauraría sus procesos reproductivos con el propósito de darles un heredero. Sara, curiosa sobre la conversación, estaba escuchando a escondidas mientras Abraham y sus invitados comían. Al oír lo que decían, comenzó a reírse en silencio para sí misma. Dios sabía que se estaba riendo y le preguntó a Abraham por qué Sara pensaba que esto era tan gracioso. ¿Por qué se rió Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Versículos 13 y 14. Sara, avergonzada y asustada al ser descubierta, negó haber reído, por lo que fue reprendida suavemente. Mientras sus invitados se preparaban para partir, Abraham caminó con ellos un corto trecho. Y Dios, conociendo la preocupación de Abraham por Lot, decidió contarle acerca de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham importunó a Dios en una interesante demostración de habilidad comercial para que perdonara a los justos. Dios estuvo de acuerdo, pero solo Lot, su esposa y sus 2 hijas fueron considerados justos.
Cuando fueron literalmente obligados a salir de la ciudad para ponerse a salvo, la esposa de Lot miró hacia atrás con remordimiento, desobedeciendo a Dios, y fue convertida en una columna de sal. Josefo escribe que él realmente vio la columna en su época, en el siglo I después de Cristo. Antigüedades de los Judíos, libro primero, capítulo 11. Abraham y Sara, que necesitaban mejores pastos para sus rebaños, viajaron al sur, al país gobernado por el rey Abimelec. Pero mientras estaban allí, la belleza y la tez clara de Sara volvieron a ser tema de conversación, a pesar de que ya tenía 90 años. Ella impresionó tanto a Abimelec que la llevó a su harén, porque Abraham y Sara, mostrando una falta de fe en Dios, le dijeron a Abimelec que ella era la hermana de Abraham y no su esposa. Esta era la segunda vez que decían esta verdad a medias por temor a que Abraham fuera asesinado, y el plan no funcionó mejor esta vez. Pero Dios no permitió que el rey profanara a Sara ni a sí mismo. Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le advirtió que Sara era la esposa de Abraham. También hirió a todas las mujeres de la casa del rey con esterilidad esa misma noche. Entonces Dios le dijo a Abimelec que devolviera a Sara a Abraham y le pidiera a Abraham que pagara por él y su casa, y Dios lo perdonaría. De lo contrario, era como si estuviera muerto. Abimelec llamó a Abraham temprano en la mañana y lo reprendió por su engaño, obteniendo solo excusas débiles como respuesta. Luego humilló aún más a Abraham al darle regalos de amistad. Luego se volvió hacia Sara y le dijo que le había pagado a su hermano 1000 piezas de plata para que la aceptara de nuevo y que ella debería mantener un velo sobre sus ojos de ahora en adelante como prometida o casada con Abraham. Entonces Abraham oró humildemente para que Dios sanara la enfermedad que había puesto sobre la casa de Abimelec, y la maldición fue eliminada. Tal como Dios lo había predicho, Sara concibió de Abraham y dio a luz un hijo al que llamaron Isaac. El bebé fue circuncidado al 8º día, según el mandato de Dios, como señal del pacto entre Dios y Abraham. Sara, a la edad de abuela, se rió de felicidad y orgullo. Ya no era estéril. Después de que Isaac fue destetado a los 2 años y medio, Ismael fue sorprendido burlándose del nuevo heredero, aparentemente celoso de encontrarse repentinamente en segundo lugar. Esto provocó que él y Agar fueran expulsados inmediatamente de la casa de Abraham. Génesis 21, 9 y 10. Casi 30 años después, Abraham fue sometido a su prueba de carácter más severa. Dios le ordenó sacrificar a Isaac, ahora un hombre joven, como holocausto en el monte Moriah. Es difícil imaginar la sorpresa y la agonía mental que debió haber sufrido Abraham. Sin embargo, su profundo respeto por Dios y su promesa de obediencia pesaron más que el amor por su propio hijo. No discutió ni trató de convencer a Dios para que cambiara de opinión. Tomó a Isaac y suficiente leña para el holocausto y subió a la montaña como se le había ordenado. Allí construyó un altar, preparó la leña y ató a Isaac. Después de colocar a su hijo sobre la leña, Abraham tomó su cuchillo, decidido a obedecer a Dios, y habría completado el sacrificio si Dios no lo hubiera llamado desde el cielo para que perdonara la vida del joven Isaac. Dios le dijo, en cambio, que sacrificara el carnero cuyos cuernos estaban enredados en un zarzal cercano, lo que Abraham e Isaac hicieron voluntariamente, regocijándose ante Dios. Génesis 22, 12 y 13. Dios ahora estaba seguro de la fidelidad de Abraham. Su promesa de bendiciones a Abraham y a sus herederos se volvió ahora incondicional. Eran tan seguras como la salida y la puesta del sol, garantizadas. Unos años después de esta traumática prueba de fe, Sara murió, habiendo cumplido ya 127 años. Abraham la enterró en una cueva en Macpela,
que había comprado para un lugar de entierro familiar. Génesis 23 del 1 al 4. Entonces comenzó la tarea de encontrar una esposa para su hijo. Quería que Isaac se casara con una de su propia familia, y eso significaba enviar a su siervo a Mesopotamia, a la familia de Nacor, el hermano de Abraham. Allí sintió que, por dirección de Dios, encontraría una compañera adecuada. El siervo hizo lo que se le dijo y regresó con Rebeca. Ella se convirtió en la esposa de Isaac, reemplazando a Sara, que ya había muerto hacía unos 3 años, como ama de casa. Una vez resuelto el matrimonio de su hijo, una carga que pesaba mucho sobre su mente, Abraham, a la temprana edad de 140 años, decidió buscar una esposa para él también. Escogió a una mujer llamada Setura, con quien tuvo 6 hijos más. Y como ellos, al igual que Ismael, no eran herederos del pacto, les dio a cada uno una parte de su riqueza y los envió a la tierra del este, lejos de Isaac. Abraham murió a la edad de 175 años, 1842 a.C., después de 100 años extraordinarios de caminar y hablar literalmente con Dios. ¿Qué oportunidad tuvo de conocer a Dios como amigo y compañero, cara a cara? Tal vez tengamos tendencia a envidiar esa relación, pero ¿habríamos mostrado la misma humildad y el mismo carácter para soportar las mismas pruebas? Abraham, después de vivir lo suficiente para ver a sus 2 nietos, Esaú y Jacob, llegar a la edad de 15 años, murió y fue enterrado por Isaac e Ismael junto a Sara en Macpela. Génesis 25 del 7 al 9. Verdaderamente se le puede llamar el padre de los fieles. Por medio de él vinieron Isaac, Jacob, llamado Israel, y Cristo, el Salvador del mundo.